Hoy os voy a contar algo completamente diferente. Dejamos la mitología por unos días, la retomaremos muy pronto, pero hoy os voy a contar cómo vivían los niños y niñas en la antigua Roma. Los niños y niñas romanos, los peques, como vosotros. Porque a veces vemos a los romanos como unos señores muy serios, adultos, pero esos romanos de las esculturas que vemos en los museos o en los yacimientos arqueológicos también fueron niños, claro, como todos, ¿verdad? ¿Y cómo vivían estos señores cuando eran pequeños? Vamos a verlo. ¿Cómo vivía un niño o una niña romanos? Pues os tengo que decir que tenéis mucha suerte de haber nacido en el siglo XXI, porque en Roma muchos niños morían por enfermedades o accidentes antes de cumplir los 6 añitos. No había cristalmina, no había betadine, no había jabón, no había agua oxigenada, no había alcohol, ni había tiritas. Así que muchos morían antes de cumplir los 6 años. Tampoco es que hubiese muchos médicos. Y los pocos que había, pues se preocupaban más por los adultos que por los niños muchas veces, quitando casos como gente de mucho dinero que sí que podía pagar un médico para sus pequeñajos. Cuando los peques nacían, el papá, al que los romanos llamaban pater familias, de ahí que nosotros los llamemos papá y padre, a nuestro papá, decidía si quería al bebé o no, lo decidía él. La comadrona colocaba al pequeñajo en el suelo recién nacido y si el papá lo cogía en brazos es que lo aceptaba en la familia. Si el bebé era rechazado por el papá, su destino no era demasiado bueno, más bien era muy malo. A veces se los abandonaba en un lugar para que otras personas lo adoptasen como parte de su familia, pero esto era algo muy raro. Lo normal era que lo recogiesen para convertirlo en un esclavo o que simplemente no sobreviviese. ¿Conocéis la historia de Rómulo y Remo? Ellos fueron los fundadores de Roma y cuando eran pequeños fueron abandonados en una cesta. La cesta flotó en el agua y encalló en la orilla. Allí una loba los encontró. Los dio de beber la leche que tenía en sus tetillas para sus cachorrillos, los limpió y esperó a que un humano pasase por allí para que los recogiese. Pero este mito ya os lo contaré mucho mejor en unos capítulos. Abandonar a los bebés a su suerte, los romanos lo llamaban exposición. Exposición porque en realidad lo que hacían era exponer a los bebés para ver qué decidían los dioses que pasaría con sus vidas. En cambio, si el niño era recogido por el papá cuando la comadrona lo dejaba en el suelo, era aceptado en la familia y éste formaría parte de ella y todo lo que le acompañaba, es decir, que estaría protegido por los dioses familiares, por los espíritus de los antepasados y tendría muchos amigos. Su vida sería entonces muy parecida a la vuestra. Jugaría, aprendería de los maestros, ayudaría en casa, viajaría y muchas otras cosas. Los romanos creían que los niños tenían un genio guardián que velaba por él, que lo acompañaba desde su nacimiento, y cada año se celebraba el cumpleaños que era en agradecimiento a este genio que conseguía que el niño creciese sano y feliz. Para celebrarlo se hacían ofrendas al genio protector, con flores, incienso, pastelillos. Ese día se vestía de color blanco el niño y recibía la visita de los amiguitos que le felicitaban y le llevaban regalitos. Entonces se celebraba un banquete. En realidad no es tan diferente a nuestros cumpleaños, ¿verdad? Quitando la parte de las ofrendas, pero en nuestro cumple recibimos regalitos, felicitaciones y tenemos una fiesta de cumpleaños. A veces incluso ese día estrenamos ropa. Es que no somos tan diferentes de los romanos como parece. Los niños y las niñas llevaban colgado del cuello un amuleto para protegerles de la envidia y del mal de ojo. Esta era como una cajita que colgaba de una cadena o de una cuerda y que el papá le regalaba.
Las bulae, que es el plural en latín de bula, de los niños ricos era de oro, pero las de los pobres podían ser de piel. ¿Y a qué jugaba un niño romano? Nos resulta muy difícil saberlo porque los mayores romanos casi no hablan de los niños en sus libros. En sus libros hablan de historia, de poesía, de política, de filosofía. Pocas veces hablan de los niños. Pero gracias a los yacimientos arqueológicos y a los arqueólogos podemos saber algunas cosillas de lo que hacían los niños en las casas romanas. Sabemos que tenían muchos juguetes e incluso también tenían sus propias mascotas, algo que no es muy diferente a lo que tenemos vosotros y nosotros cuando éramos pequeños, ¿verdad? Las niñas tenían muñecas que podían estar hechas de barro, de cera, de madera o incluso de trapo, aunque no todas se han podido encontrar en yacimientos arqueológicos. Sobre todo se han encontrado las de barro. También había letras de marfil como las que usamos nosotros hoy para jugar, estas que pegamos en las neveras, ¿no? Con imanes. Y con ellas formaban palabras. Carretillas de madera tiradas por ratoncillos vivos, cochecitos, animalillos, utensilios para cocinitas, tacitas, platitos, cubiertos, juegos de construcción también tenían, e incluso caballos de madera. También jugaban a la peonza o empujaban aros con un palo. Caminaban sobre zancos y tenían pelotas, aunque no jugaban a fútbol. Este deporte no se inventó hasta el siglo XIX, ojo, hace solamente 200 años. Jugaban a nuestra gallinita ciega, al pilla-pilla, al escondite y tenían columpios. También jugaban a juegos de mesa, como a los dados, a las tabas y otros juegos con tableros y fichas. Pero no solo eso, los niños romanos hacían gimnasia, natación, montaban a caballo, practicaban lucha. Todas esas cosas que vosotros hacéis en las extraescolares, ellos también las practicaban. En casa había mascotas y con ellas jugarían, como hacéis vosotros con vuestros perros o vuestros gatos. Tenían perros, que parece que era el animal favorito de los niños romanos, también tenían gatitos, pajaritos, palomas, patos, gansos, cuervos, codornices. A veces también jugaban con monos, aunque estos eran un poquito raros en Roma. Y a veces también con ratones, también tenían ratones. Seguro que muchos de vosotros tenéis o habéis tenido hámsters. Los niños se convertían en adultos cuando dejaban de jugar con sus juguetes. Entonces se entregaban los juguetes a los dioses. Las niñas lo hacían en el momento en que se casaban, que era muy pronto. Solían casarse hacia los 14 años muchas veces. Ellos se solían casar sobre los 16, 18 años. Ellos entonces abandonaban los juguetes en el altar de la casa de los papás para dejar de ser una niña y convertirse en una mujer romana y marcharse a vivir con su marido. Con los niños era diferente. Ellos tenían una ceremonia propia en la que dejaban de vestir sus ropas infantiles y se vestían como adultos. Las ropas infantiles se llamaban toga pretexta, que tenía un borde de color púrpura, y le ponían una toga nueva, la toga viril, completamente blanca. Y esto se solía hacer entre los 14 y los 16 años, dependiendo de la decisión que tomasen los papás. Y en el próximo vídeo os contaré cómo eran las escuelas romanas. ¡Hasta luego!